trabajar acerca de las funciones de terapia ocupacional en residencias de larga estadía. Muchas veces vemos que el ejercicio de la terapia ocupacional, o vemos un TO trabajando en una residencia de larga estadía, vemos otro y son trabajos completamente distintos. Son diferentes tipos de terapia ocupacional, diferentes tipos de abordaje, y la verdad es que no hay una sola forma de trabajar en residencias de larga estadía. Hay factores o variables que van a impactar en esa posibilidad del ejercicio de las funciones que tenemos como terapeutas ocupacionales, que son muchísimas funciones, ahora las vamos a ver. Pero hay 3 elementos que son sumamente importantes a la hora de entender por qué vemos, cuando vemos un trabajo de un terapista ocupacional, por qué es tan diferente o por qué difiere o por qué parecen que son completamente distintas profesiones. Y en realidad es el trabajo del terapista ocupacional. Claramente las expectativas de la institución es un factor que impacta en las funciones del profesional. Primero porque muchas veces en las expectativas de la institución tienen también que ver con la historia de terapia ocupacional de esa institución, cómo siempre se conoció terapia ocupacional en esa institución. Esto pasa muchísimo, que tal vez el único aspecto de la terapia ocupacional que se conoció en esa institución era el desarrollo de talleres grupales. Entonces nos contratan o solicitan hacer talleres grupales y solamente eso. En otras instituciones tal vez conocen las funciones de TO en intervención individual o intervención en las habitaciones, entonces van a contratar o la expectativa de la dirección, la expectativa institucional va a ser que la TO trabaje en las habitaciones. Eso va a depender de las expectativas, por eso es sumamente importante a la hora de empezar el contrato, tanto verbal como no sé, el contrato laboral, saber bien claro cuáles son las expectativas de la institución a lo que es la terapia ocupacional, ¿sí? Lo que van a ser nuestras funciones, ¿sí? Una de las variables que en realidad está completamente relacionada con la tercera, que es la cantidad de residentes y el tiempo, de esto va a depender de la relación íntima entre la cantidad de residentes y el tiempo que nos propongan trabajar en la residencia, va a depender de las funciones que despleguemos como profesionales. Esto es así, es directamente proporcional. En residencias de mucha cantidad de residentes, valga la redundancia, con poca cantidad de horas semanales, y vamos a poder desplegar determinadas funciones. En residencias con reducidos número de residentes y con un tiempo tal vez reducido, podemos tal vez desplegar algunas más, ¿no? Por eso les digo, va a depender de esta cantidad. El tiempo que nos contraten, que nos brinden institucionalmente a la terapia ocupacional es un factor clave, ¿no? ¿Cuántas horas semanales y cómo está distribuida esa cantidad de horas semanales, ¿sí? A mí me ha pasado a lo largo de estos 22 años que trabajo en residencia de larga estadía, de que he trabajado por 2 horas y he trabajado por 24 horas semanales, ¿sí? Ese abanico. Entonces uno puede entender que en la residencia de 2 horas eran de 40 camas y en la residencia de 24 horas era de 81 plazas. Entonces, lo que digo es, claramente las funciones que uno puede ejecutar en este abanico de posibilidades son sumamente variables. Por eso, esto que cuando nosotros somos percibidos desde afuera, es que realmente perciben distintas disciplinas o distintos tipos de accionar, que son distintas funciones, claramente, pero como que nunca terminan de visibilizarse los alcances que tiene la terapia ocupacional en las residencias de larga estadía. Esto para mí a veces me da como una sensación de, no sé cómo decirlo, como una sensación de pobreza. Tengo ganas de que realmente sepan lo que hago y cuáles son las funciones que puedo desplegar, porque a veces como que me siento que me quedo corta, que puedo estar haciendo mucho más. No sé si propias de nuestra disciplina.
Claramente el rol de la terapia ocupacional en las instituciones gerontológicas no solo se circunscribe a la coordinación de espacios terapéuticos de estimulación grupal, que es algo que se ve mucho, pero no es solamente eso. Se trabaja de forma personal, individual con los residentes, con el objetivo primordial de potenciar las habilidades presentes y conservar y desarrollar la independencia de las personas mayores. Esto es importante porque claramente es es lo que se visualizó, esto de que nosotros vamos a trabajar de manera grupal, ¿no? Nosotros hacemos un trabajo grupal. Entonces, siempre se lo vio así al TO, como un tallerista. Y muchas veces esto a nosotros en ciertas oportunidades o en ciertas instituciones o en ciertos momentos de nuestras vidas no nos parece suficiente a la hora del ejercicio de nuestra profesión. O no es lo único que hacemos. ¿Es una parte de nuestro trabajo? Sí, claro, es una parte de nuestro trabajo. Ahora, si en la residencia hay 5 talleristas, tal vez estaría bueno entender que terapia ocupacional tiene otras funciones y que puede sacar mayor provecho y puede impactar en mayor cantidad de residentes estas otras funciones de terapia ocupacional, ¿sí? Entonces, estas son posibles funciones y seguramente va a haber otras que ustedes hagan, ¿sí? Están las funciones de evaluación de las habilidades y destrezas de las personas mayores, la evaluación, que muchas veces en residencias formamos parte de la evaluación de la BGI, o si no hay BGI, o en realidad debería haber BGI, pero bueno, si no podemos tomar nuestras evaluaciones para la necesidad propia de tener esta información que queremos recabar. Después trabajamos en coordinaciones, claramente, hacemos la coordinación de talleres terapéuticos, son grupales, hoy vamos a ver un montón de talleres, somos aparte súper versátiles y súper creativas a la hora de realizar talleres, es verdad. También hacemos adaptación y graduación de las ocupaciones, ¿sí? Analizamos estas ocupaciones cotidianas en las residencias de larga estadía, en los entornos específicos de estas residencias y hacemos estas adaptaciones o graduaciones en pos de que la persona mayor siga desempeñándose, ¿sí? De manera autónoma o como una coocupación en esas ocupaciones para mantener su rutina y su equilibrio ocupacional, ¿sí? También organizamos rutinas y dinámicas institucionales, la estructura de cuidado. Podemos intervenir en el sentido de, bueno, tal vez hay personas que toda su vida se bañaron en otro horario, que la dinámica institucional no aplica. Bueno, ¿cuál flexible es esta dinámica institucional para que nosotros podamos modificar y hacer otro tipo de estructuras de cuidados, ¿sí? Evaluación del entorno físico, de los contextos, en este caso el contexto físico, estructuración y modificación del ambiente para que sea un entorno, un contexto facilitador para que la persona mayor siga desempeñando sus ocupaciones tanto con propósito como las significativas. También hacemos diseño y confección y entrenamiento en productos de apoyo. Uno de ellos es todo lo que es, como dice abajo, los dispositivos de asistencia, de movilidad asistida y equipamiento personal, silla de rueda. Podemos trabajar con coterapia con kinesiología, trabajando con ayudas marchas, posicionamiento en cama. Podemos trabajar con productos de apoyo de alimentación, de vestido, de higiene, y para también actividades de tiempo libre, ¿sí? Estas son algunas de las funciones. También podemos sumar a estas funciones de gestión. Es muy importante la gestión en terapia ocupacional. Hay instituciones donde tienen un servicio de terapia ocupacional y hay una TO que es la coordinadora, entonces hay otra función que es la gestión de ese servicio, la coordinación de ese servicio, con lo que implica esa función, ¿sí? Dentro de las evaluaciones, nosotros vamos a hacer la evaluación de las habilidades y de las destrezas de la persona mayor, y esto también puede ser muy amplio. Podemos confeccionar una evaluación específica nuestra
que tenga que ver con el aspecto cognitivo-perceptual, sensorial, con el aspecto motor, tal vez más que nada el funcionamiento, la funcionalidad del miembro superior, mano. También podemos trabajar en lo que es la movilidad funcional, que es el desplazamiento, cómo realiza este desplazamiento en la institución, para ver cómo esta persona puede ocuparse dentro del contexto institucional. Las evaluaciones es un mundo aparte. Claramente la evaluación de terapia ocupacional puede ser, como les dije, siendo parte de una de las secciones de la BGI, que es la valoración geriátrica integral, o puede ser por afuera, que uno cada vez que ingrese o se haga la admisión de un residente, uno tenga su protocolo de evaluación y lo administre para tener estos datos que después van a servir en el caso de la implementación de tanto de espacios terapéuticos como de intervención individual terapéutica, de espacios grupales como individual. Y en los espacios grupales, en la coordinación de espacios o terapéuticas grupales, podemos hacer espacios de grupos muy reducidos, y también tenemos los clásicos grupos, que para mí, esto es una opinión personal, son grupos más recreativos, son grupos que tal vez hasta se relacionan con lo que en otros países se conocen como animadores socioculturales, que es una figura muy relevante, que tiene que ver con tener estas actividades más lúdicas, ¿sí? Cuando estamos hablando de grupos de 15, 20, 30 personas, claramente es difícil establecer que ese grupo es un grupo de estimulación cognitiva, ¿no? Me parece que en ese tipo de grupos que son tan grandes, son grupos de actividad recreativa, ¿sí? De más lúdico. Hay estimulación, claramente va a haber estimulación, pero el escenario es un escenario con tinte lúdico, es un escenario más recreativo, social y con actividades más culturales también. En estos espacios o propuestas grupales también podemos ver en grupos más reducidos que hay espacios de estimulación cognitiva, espacios recreativos, que son espacios de juegos, tal vez espacios de juegos tradicionales o clásicos, espacios de memoria y reminiscencia, es otra cosa que podemos hacer, y es muy bueno poder hacer un espacio así en conjunto con haciendo una coactividad con una psicóloga, porque en la reminiscencia tocamos puntos y tocamos nudos muy profundos que muchas veces necesitamos de otro profesional que nos secunde en este espacio. También podemos hacer espacios de literatura, reflexión y actualidad, espacios de motricidad funcional o destreza motora fina, y espacios de comida o taller de cocina. Algunos de los que puse. Hay muchísimos más, ¿sí? Realmente hay muchísimos más. Muestra bien que uno puede hacer trabajos así de estimulación por mesas, que pueden ser con actividades individuales o con actividades que convoquen a los que están en la mesa. En estas fotos se pueden ver que son actividades que cada uno hace sus actividades, pero también hay otras mesas. En esta mesa se pueden ver que cada uno tiene otro nivel, tienen distintos niveles, y cada persona o residente está haciendo su ejercicio. Acá estamos viendo un taller de producción final, que ahí estamos viendo bastantes, perdón que puse los circulitos, pero bueno, lo necesitaba. Estamos viendo que hay 8 residentes, que para un taller de producción artesanal es un montón para el manejo de lo que están haciendo, ¿sí? Son talleres que requieren como otras características de demanda a nivel del terapeuta. Después vemos, acá están compartiendo actividad en la mesa. Acá en la mesa esto es un taller de estimulación cognitiva, que hay 7 personas. 7 personas en la mesa con el mismo ejercicio, trabajando los mismos ejercicios. Y acá están en una mesa también un grupo reducido, haciendo estimulación cognitiva, pero hay distintos ejercicios porque tienen distintas habilidades y capacidades las personas.
Acá también seguimos con las fotos de producción final. En mesa no es un grupo grande, no es un grupo redondo grande, sino que en mesas cada uno hace sus trabajos. Como me parece que en los talleres siempre de producción final o artesanal, siempre requieren, como les dije, requieren de una como otra participación del terapeuta ocupacional, porque requiere más habilidades a nivel motriz, a nivel cognitiva, porque tal vez hay elementos pequeños, elementos cortantes, hay elementos que uno tiene que controlar un poco más y dar mucho más apoyo en ciertos grupos, ¿no? No en todos pasa, pero hay grupos que requieren más apoyo para hacer la producción final. eh, y bueno, se requiere que uno tenga más demanda por parte del terapeuta ocupacional. También podemos ver taller de recreación de juegos, rompecabezas, dominó, ahí están jugando la generala. Hay taller de tejido, que ahí no lo puse, un taller de tejido o taller de juego también. En un mismo grupo, cuando es un taller recreativo, se despliegan determinados juegos. Lotería, generala, dominó, rompecabezas, carrera de mente, y todas las semanas se hace un juego distinto, ¿no? Después están también los espacios de motricidad, de destreza motora fina, que es un prerequisito, es un espacio como un espacio que como terapeuta ocupacional le podríamos denominar la intervención para apoyar las ocupaciones. Es un ejercicio técnico terapéutico que a la persona mayor le permite sostener las destrezas motoras finas para seguir manteniéndose ocupado, tanto en esas ocupaciones con propósitos significativas. De nuevo, vemos talleres, no son talleres estos, son espacios en mesa que combinan, es un grupo, pero es un trabajo individual, cada uno tiene su ejercicio y hay combinación. En esta foto de arriba se puede ver que hay una combinación de motor, hay una combinación de cognitivo, cada uno está con su ejercicio que está pensado y ha sido seleccionada para ese residente. En cambio, en otras mesas pueden ser ejercicios que colaboren, ¿no? Se pone un ejercicio y toda la mesa hace el mismo ejercicio, 3, 4 personas haciendo el ejercicio. Acá es un espacio grupal, pero también hay una interacción entre los participantes porque la actividad es colaboradora. Entonces cambia la dinámica grupal. Requiere de más habilidades grupales este tipo de espacios. Espacios de tecnología, que también son individuales, en estos son individuales, o están en una mesa de trabajo, como acá, están en una mesa de trabajo y todas las personas tienen sus dispositivos tecnológicos, notebook, tablet, y son 3 o 4 personas, 5 personas trabajando en una mesa, ejercicios por aplicaciones distintas, ejercicios específicos que también han sido seleccionados para ellos, con un dispositivo facilitador que es un dispositivo tecnológico. Esa es la gran diferencia. O sea, sería lo mismo que en papel, nada más que como facilitador escogemos un dispositivo tecnológico. Muy bien. Vuelvo a hablar sobre la intervención personalizada de abordaje individual, porque es esto también. Muchas veces como que solamente nos contrataron para el abordaje grupal, que fue lo que vimos hasta ahora, porque es lo que han aprendido que hace un terapista ocupacional. Pero nosotros también trabajamos de forma individual. Nosotros trabajamos con el objetivo de que el residente logre la mayor calidad de vida posible dentro de ese hogar, porque es el hogar de esa persona. Integrar factores biológicos, psicológicos, sociales y espirituales en el cuidado del residente. Y acá también tenemos que entender que en las residencias de larga estadía es el fin de la vida, es el cuidado del fin de la vida. Entonces, esto de poder integrar factores espirituales, factores sociales, psicológicos, claramente en conjunto con un trabajo con el psicólogo, con otros profesionales del área, es sumamente importante.
Como objetivos específicos en el abordaje individual, bueno, tenemos que tener en cuenta el mantener las capacidades residuales y las potencialidades, las fortalezas de cada uno de los residentes, contribuir a otros profesionales, como les decía, para tomar las medidas de confort en aquellos residentes que tienen tal vez cuadros más severos o condiciones de salud en estadios más severos. Indicar y confeccionar uso de equipamiento postural también para el posicionamiento en cama, las medidas de confort, cuidado y dolor, y seguridad también. Y algunas de las posibles intervenciones también acá es la estructura de cuidados que ya hemos hablado, entrenamiento de las actividades de la vida diaria, entre otros, ¿no? Pero ahora vamos a ir viendo, también se trabaja individual con actividades significativas, esto es la gestión de un caso, específicamente, más allá de que yo soy la terapeuta ocupacional de la residencia de larga estadía, yo hago abordaje individual con grupo reducido, pero también hago abordaje individual. Y en este caso se trabajó con una ocupación significativa como era la pintura, el arte, y esta residente no quería hacerlo nunca más, estaba negada cuando había sido artista toda su vida. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué se niega tanto esta ocupación que ha sido significativa y ha sido una identidad ocupacional? Entonces, bueno, la convoqué a que me ayude a pintar materiales, como decía que convocaba a otras para ayudar. Bueno, yo la convoqué a esta persona, a esta residente, para que me ayude a confeccionar material para otros pisos, para otros residentes. Entonces, que me ayude a pintarlos. Y la verdad es que en cada cuadrado que tenía que pintar hacía una obra de arte. Entonces, claramente que tenía conexión y que quería seguir haciendo esa ocupación. Entonces, bueno, después con el tiempo fuimos comprando material, comprando elementos específicos que ella me iba pidiendo y después me fue pidiendo más y más y más hasta que terminó su obra de arte, ¿no? Que fue esta. Entonces, también hacemos trabajo individual, gestión de un caso individual dentro de una residencia de larga estadía, con ocupaciones con propósito, como puede ser entrenamiento de una actividad de la vida diaria, porque una persona no la puede hacer, o también en la gestión de un caso de una ocupación significativa. También hacemos, como les decía, la organización de las rutinas, podemos hacer que la persona pueda realizar el entrenamiento y desempeñar su actividad de higiene, de arreglo personal, actividad de alimentación, teniendo en cuenta los apoyos que requiere esa persona para el desempeño de esa actividad, haciendo el análisis de la actividad, la adaptación y la graduación de la misma acorde a las capacidades de la persona y a los requerimientos de los contextos. Entonces, hay muchos residentes que podrían perfectamente con una afeitadora eléctrica afeitarse. Hay otros residentes que pueden peinarse a la mañana de manera autónoma, entre otras cosas. Y aquellas personas que necesitan apoyo, medir específicamente el apoyo que necesiten para no generar más dependencia y que sea una actividad compartida, ¿sí? Seguimos con otras intervenciones que pueden hacer a nivel más individual, personalizado, seleccionadas específicamente, como el asesoramiento en dispositivos de movilidad asistida, equipamiento postural, y diseño y confección y entrenamiento en productos de apoyo. Acá podemos ver un elemento que está medio a confeccionar, pero podemos ver un posicionamiento en mano para una persona que tiene una secuela de accidente cerebrovascular. Después también podemos ver un botón, que puede ser un botón que llame una alarma, que prenda una luz, que dispare un comando verbal o un saludo. Y también podemos ver otros dispositivos como productos de apoyo, como tablas, que facilitan el cortado de comida para una alimentación autónoma. Acá podemos ver bien dispositivos de posicionamiento en cama. Hay personas que, hay residentes que se encuentran en situación de cama 24/7. Y muchas veces estas personas no están siendo impactadas por terapia ocupacional. Y terapia ocupacional tiene injerencia en lo que es la movilidad en cama, la movilidad de los segmentos corporales, movilidad pasiva, movilidad pasiva asistida y movilidad activa, para prevenir
todo lo que es contractura por posicionamiento prolongado, entre otras, prevención de UPP. Hay muchísimos elementos que se previenen o situaciones o condiciones de salud que se previenen por realizar una movilización periódica. Más allá del posicionamiento, que en muchos casos el posicionamiento invita a ocuparse, ¿sí? A que con eso residual que presenta la persona, esas habilidades residuales que tienen, la persona se ocupe, se sigan ocupándose con propósito y significativamente. Entonces el posicionamiento para una persona que está 24/7 en cama, para el posicionamiento para una persona que está en un dispositivo como silla de rueda, es súper necesario. Claramente acá vemos un posicionamiento en silla que es muy malo, que hay que modificarlo. Ahí vemos dispositivos que están diseñados específicamente para personas que puedan sentarse o posicionarse, evitando desviaciones que generen después problemáticas mucho más severas a nivel postural. Bueno, ¿alguien